Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Poetas rurales sonando. En este primer episodio les vamos a presentar a Regina Ramos, una poeta nacida en el medio rural del departamento de San José, en Uruguay. Hoy tenemos la fortuna de que haya decidido compartir con nosotras algunos de sus poemas y también un poco de su historia y cómo fue su acercamiento con la literatura. Hola Regina, ¿cómo estás? Es un verdadero placer tenerte acá. Muchas gracias por participar. Contanos, ¿qué significa para vos ser una poeta en la ruralidad? ¿Qué significa para mí ser una poeta en un medio rural? Muchas cosas, pero debo precisar la contextualización y es ser una poeta en el medio rural que nació en los 90 y que tuvo su primer coqueteo con las letras o con la sensibilidad a través de la literatura siendo una adolescente en los 2000. Eso es importante en mi poesía, considero, porque crecí con el discurso de ya de un mundo globalizado y del trabajo sobre los prejuicios. Sin embargo, llegué al mundo de los escritores y de los formados en letras con ideas romantizadas de el interior, el campo. También tenemos ideas a veces romantizadas del centro, del urbano y del artista. Conocer esos dos mundos, siendo joven y teniendo muchas esperanzas e inquietudes, me llevó a unir esos dos mundos, a pensarlos diferente, a hacerlos míos y a romper con lecturas a veces fáciles que tiende a esa romantización, ¿no? En el interior son todos como telúricos, naturales, más buenos. No, en el interior puede estar una sensibilidad tan posmo y tan pop en el medio de un campo como lo puedo encontrar en Montevideo, en Argentina, en Europa, en cualquier parte del mundo. Es una cuestión de codificar la vida, de sentirla, de pensarla, que a veces toca con ese término de lo raro, pero ser poeta en un medio rural, de haber sido joven en un contexto donde eso rural era trabajo, adultos, compartir con todas las generaciones, creo que me preparó para ser una contemplativa, una introspectiva, reflexiva y a escuchar muy bien las palabras, a ser una gran observadora y también ejercitar la escucha. Tengo el magnetismo del campo estampado en la remera. Aro cuando taconeo la hoja que va rumiando la fem natura fatale. Son chistosas nutrias, pulso y palabra, que se zambullen presurosas ante la amenaza del olvido y arrastran tierra hacia adentro de la letra. Sobonan los garrones, se me engancha algún verso. A veces se posa cabizbajo como un tordo verso reflexivo, pieza del puzzle de la noche bohemia o águila posada en el ombú existencialista. Soy de madera, acacia, de pasto, gramilla. Tengo las manos ásperas con aroma a eucaliptus, pero a veces madre selva. Camaleón de pradera. Brilla de lejos la hilera de focos, los caminos señalados por las estrellas. Sumergidos, los monstruos marinos se asoman en las alturas, mostrando esos caparazones con casas, y acá en la llanura, dos ojos que se metamorfosean al compás de acordes, de letras, de imágenes sintéticas. Mutantes no, sofisticados, ojos, piel, huesos, al servicio de la supervivencia social, de la visualización del quiebre de la frontera. Soy también tú, todas las cosas perennes de este mundo. No me prives la palabra, el delirio no es sectario, no me culpes de lo bruto. También navegué mi inconsciente por estos llanos, bailé en ese trigal como Jackson, soñé con acróbatas y piel de serpiente, quise ser Taylor, Axel, Madonna, pero la noche cabeció y golpeó mi ventana. Me despertó el ruido del motor, los olores desagradables, el jadeo del perro, la herida de la tierra. Un motivo productivo, un motivo que dicen es certeza,
un destino que es de un color que todavía no distingo. En Camaleón, vos nos hablás del destino. ¿Cómo y cuándo Regina encuentra un lugar en las letras? Me di cuenta que en las letras había un camino para mí, o mejor dicho, en la literatura, cuando descubrí la asignatura en el liceo, en tercero de liceo. Ahí yo sentí que la literatura era un compendio de todo lo que me gustaba: historia, filosofía, arte. Y antes la música me había preparado para la llegada a la poesía, ¿no? Desde mi niñez, mi mayor juego y disfrute era la música, escuchar música, bailar, cantar. Bueno, tuve un tiempo que toqué la guitarra o aprendía, y la lírica me movilizaba, hasta que profundicé en eso en tercero, ¿no? Ya venía escuchando mucha música, pero en tercero de liceo fue como conocer la profundidad de la palabra, de su construcción, y también de otros géneros literarios, pero sobre todo la poesía con los dandies del 900 y sobre todo con Julio Herrera Reisig. Allí fue el descubrir ese maravilloso poeta que yo lo veía como un punky del 900, como a ellos como unos rockers, como que en ese momento era mi forma de codificar, ¿no? Tenía 13 años, yo era una rockera, tocaba mi guitarra eléctrica, hacía mis cancioncitas, escuchaba mucha música, miraba películas, leía mis primeros libros a través de todo ese como mosaico que iba haciendo de lo que me gustaba. Pero con ello fue descubrir que la maravilla está en todos los tiempos, y lo fascinante es ver sus combinaciones, sus estéticas, sus formas de proponer. Y bueno, y con ellos fue la maravilla, fue descubrir que la poesía tenía un espacio para gente como yo. Es difícil decirlo ahora, definirlo, pero que sería gente como yo, y bueno, sensible, reflexiva, a veces rebelde, que no se conforma del todo con algunas cosas, que busca al otro para algo, para dialogar, para pensar, para proponer, hasta para incomodar también, porque de ahí pueden hacer el diálogo. Y ahí ya comencé a fantasear de que ser profesora de literatura era una posibilidad para mi vida, con 13 años. Quedó prendida esa idea, pero siempre tuve presente que el arte iba a estar en un lugar importante en mi vida. Y bueno, y luego desarrollé a esa profesora, y con ella vino la poeta, que ya estaba inclusive antes que la profesora, me parece. Estaba desde esa infancia de escribir cositas, de esa adolescencia de escribir canciones o textos, de esa estudiante de IPA que tenía sus poemas ahí esperando un momento, y que pensaba mucho y que pensaba en torno a la palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señora, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastaría para sanarme, esta condición que domestica mis sentidos, pudiendo evocar mi origen libertino, infantil. Señor, seré digna en el momento en que toda esa energía pronunciada se amplifique en este templo, profanado por el deseo. Señora, nos conocimos cuerpeando la vida. Yo caigo ante la piel, pero perezco ante el verbo, que me promete y me debilita, que crea mundos, sentidos, inocencias, que basta un sí o un no para que algo sea. El pozo. Son las voces que vienen desde abajo, el anillo que en todos los dedos exalta la vida. No asomarse, no jugar, no mirarlo a los ojos, pero su voz desde adentro llama. ¿Qué me ve esa negra pupila? Vio al monte y a la cañada, los partos, los nuevos. ¿Por qué siempre estuvo? Todo se derrumbó antes de lo creado menos él. Nos miramos y sabemos encontrarnos a pesar de las prohibiciones.
¿Qué elemento que nos identifica a todas las personas, creo, que vivimos en la ruralidad? El pozo. Y algo que todavía nos identifica más es la prohibición terminante de acercarse al pozo, ni siquiera mirarlo. Tiene voces, decís vos, y me acuerdo cuando mi abuela me decía que no lo podía ni mirar porque me empezaba a llamar hasta que terminaba en el fondo. A través de este símbolo vos estás narrando tu territorio, estás utilizando un elemento que creo que a todo el mundo le hace pensar en el campo, ¿no? Estuvo desde siempre. Contanos un poco más sobre tu obra. Contanos sobre el proceso de publicación. ¿Qué aprendiste? ¿Qué significó para vos? En este momento tengo 2 libros inéditos. El primero, 23 veces Out, que obtuvo el premio Ópera Prima del MEC en el año 2019, el premio a la mejor primera obra de un autor. Y mi segundo libro inédito es Señuelo, por editorial La Coqueta. El primero es por editorial Yaurú. Los dos proponen cuestiones muy distintas. Uno trabaja más una voz y una sensibilidad emergiendo de ese contexto que hablábamos hoy de lo rural, y el otro libro trabaja más, o trabaja la palabra en su conflicto de liberadora y mandato, ¿no? Ahí, por eso el señuelo, que es la palabra, el ave o la trampa. Y también integro muchas antologías, de acá del país y del exterior. He sido editada en España, Chile, México, y en antologías de acá de Uruguay también. Ahora próximamente estoy trabajando en editar un nuevo libro, pero eso es hasta el momento lo que sería mi obra. Lo que aprendí con cada una de ellas, 23 veces Out y Señuelo, es que el proceso de edición es un proceso necesario para seguir creciendo, para de una forma escalonada dar otro paso, ¿no? El editar permite cerrar la conceptualización o la proyección de esa obra, permitiendo que se libere el propio autor, ¿no? Y que tome su rumbo de recepción, su sentido de por qué se hizo, ¿no? Que deje de ser un proyecto controlado y pase a estar viva en los lectores. Y eso siempre permite destrabar un nuevo escalón, un nuevo paso. Es muy importante editar, yo lo considero, porque permite que un lector nos vaya atendiendo, vaya pensando en torno a lo que hacemos, pueda teorizar, pueda generar un diálogo más de carácter de tejido cultural con otras voces que están también, otros autores que también están escribiendo sobre su tiempo, y eso genera un mapa de sensibilidad que es interesante leer, pero como uno más, ¿no? Como un foquito más que ilumina algo allí. Actualmente hay elecciones también por no editar. Hay muchas formas de hacer poesía, hay que recordar eso, no es solo la poesía en soporte papel, también está la poesía visual, donde que también hay una edición, pero de un carácter más plástico, más de diseño, ¿no? La poesía visual pensada como imagen, como cuadro. Está la poesía experimental y está la poesía oral, donde hay poetas que eligen no editar porque consideran que su poesía es más juglaresca, más de decir, más de un momento, junto con la poesía performática, ¿no? Que el texto es una construcción de un momento dado, de una circunstancia dada, de un cuerpo, un espacio, un despliegue de espectáculo, y una vez finalizado eso, el texto desapareció. Y es muy interesante también. No es, por el momento, mi forma más explorada de hacer poesía, ni la que elijo. Sigo optando por el libro y su errancia en el tiempo.
casa de campo. Todos te imaginan de barro. Eso sí, coincidimos. Triste y sola, inalcanzable. Una llama que amenaza con apagarse, pero débil humea. Adornada, pero con poco anhelo, resistiendo la caída, entre la rudeza y el abandono. Sin sembrar, florece, y ella acata sin esperar nada, acogiendo el fenómeno. El avasallar de la naturaleza la ensucia, le abre venas, y sangrando grietas a la fuerza, le borra la huella de aquella tapera. Esas dos obras que vos publicaste, 23 veces Out y Señuelo, veo que cada una habla sobre una etapa diferente, sobre dos Reginas diferentes, ¿no? La primera habla sobre una poeta que está emergiendo, que está saliendo hacia afuera y también hacia adentro, que se está descubriendo a sí misma y que está descubriendo su entorno. Y la segunda ya habla de una poeta que se encuentra en conflicto con eso que descubre, que no termina de decidir si la palabra es liberadora o si es un mandato. Eso es lo que vemos hasta ahora. Y de ahora en más, ¿qué puede venir? ¿Cuáles son tus deseos para el futuro? ¿Cuáles son los deseos en torno a mi vida y a mi obra? Personas que tal vez hemos desglosado la expresión felicidad, la hemos pensado, la hemos analizado, tal vez nos deriva a otras palabras, ¿no? Como en mi caso puede ser plenitud, intensidad. Creo que eso es la vida, todos sus colores, y la poesía pinta con ellos. No ignora nada, no deja nada fuera, ni el misterio, ni el dolor, ni el amor, ni el erotismo, ni la simple acción curiosa, ni la contemplación, ni lo absurdo, ni el humor. La obra es una forma de ir haciendo algo con todo eso que nos pasa, y siempre con un fin ciego. Creemos que es para dialogar de otra forma, comunicar de otra forma, para que otro pueda disfrutar o darle a veces hasta un tributo a algo que amamos mucho, como puede ser el arte o la poesía, pero nunca sabemos realmente qué hacemos cuando hacemos poesía, qué es todo lo que hacemos cuando hacemos ese acto, y sobre todo cuando le entregamos la vida a algo que consideramos importante. Y eso es lo que alimenta el misterio. Encontrarse y conocerse uno, inclusive a veces a través de su propia obra, descubrirse años después en un poema, decir, dije esto, wow, expresé esto, mira esta palabra. Es fascinante y deseo eso, lectores plenos. Desearía que esas obras, o inclusive mi vida, diera con esos lectores de vida, no solo de obra, que se reconocen en esa sensibilidad, que se sienten menos solos, que se sienten amados, que se sienten interpelados, que les cambia algo de la visión de las cosas, o que al menos mueve esa visión por un momento para descubrir otro pliegue, otra cosa nueva, otro sabor, otro sonido, otra idea, otra palabra, que hace a una vida que es interesante, página a página, día a día, lo que puede descubrirse allí. Reniego de la idea de la monotonía. Creo que ahí es una lectura muy literal y muy superficial de las cosas. La vida es vertiginosa, es intensa, es movimiento, es propuesta, a veces ese sentimiento de cansancio viene porque nos está movilizando todo el tiempo, y me gustaría que esa plenitud sea compartida con un lector que siente que allí algo lo espera, o que va a descubrir algo que lo va a gozar. Y bueno, y eso creo que es un modo de vivir dando algo más que inclusive a veces lo que uno considera que puede dar. Gracias, Regina, por haber decidido participar de este ciclo y por haber traído, como vos decís, plenitud a través de este medio también, por permitirle a las personas que escuchen este podcast disfrutar de tu poesía, de tu trabajo.
Nos despedimos de este primer ciclo y las dejamos con más poesía de Regina Ramos. Por los montes de Hendrix. La cabeza se va al piso y divaga fervientemente. Busca en el archivo deseos, te pierde, humilla todo lo que hay a su paso, a lo frágil y lo espeso, la bola imperfecta que se deshace en tul blanco y cristal celeste, los pompones verdes esporádicos entre un mantel de trigo, los caminos a todas las bonanzas, con seres resurrectos, en sus nidos, en sus llanos, o picando el cristal. Por ahí divaga la Cleopatra, hacia ningún lugar va su paraíso, alucinación de burro, chap, chap, la cabeza se va al piso, intenta mirar, ver lo perfecto, pero hacia ningún lugar va su paraíso, divaga Cleopatra con la pisada de burro, chap, chap, con el deseo inmerso en el piso. Osamenta. Incisiva presencia en mis sentidos como una obsesión entre el verde y el verde Lorca, aunque majestuosa por lo innegable, siempre fósil, simulando lejana o ajena. Un poco yo, un poco el todo, tierra, aire, campo y misterio, el adentro y el afuera fundidos en un objeto, irrisorio como censurado, auténtico. Raíz olvidada del sostén de los días, tantos iguales con mismas posibilidades, un día para vivir o para morir. Te asumí desde siempre parte del todo, entre colores y perfumes, texturas y cosechas, gente y taperas, tirada en un rincón del tiempo, humilde, conformándose con ser el punto final de las historias.